La carretera era un túnel de sombras, interrumpido solo por los faros de nuestro auto cortando la negrura. Íbamos rápido, demasiado rápido. Entre risas y música a todo volumen, la noche parecía una extensión de la fiesta. Martín iba al volante, con una mano en el timón y la otra sosteniendo una cerveza. Diego, a su lado, revisaba su teléfono, probablemente enviándole mensajes a alguna chica. En el asiento trasero, Laura y yo hablábamos sin parar, aún envueltos en la euforia de la noche. Y entonces lo vimos. Fue un parpadeo. Un destello de blanco en la oscuridad. Una silueta que surgió de la nada. Martín gritó. Giró el volante con fuerza. Las llantas chillaron en el asfalto. Un golpe seco. Un sonido húmedo y espeso, como carne aplastada contra metal. El auto derrapó unos metros antes de detenerse. Por un instante, nadie se movió. Solo el sonido de nuestra respiración alterada y el eco de la música, que seguía sonando como si nada hubiese pasado. ¿Qué fue eso?, susurró Laura, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Martín tenía las manos crispadas en el volante, la mirada clavada en la carretera. Me bajé del auto con las piernas temblorosas. Diego me siguió, pero ninguno de los dos quería mirar. La noche era demasiado silenciosa, como si contuviera el aliento. Y entonces lo vimos. El cuerpo yacía unos metros atrás, iluminado por las luces rojas de los frenos. Era un anciano. Delgado, con la piel pegada a los huesos. Vestía harapos, y sus pies estaban descalzos y sucios. Pero lo peor era su rostro. No tenía la expresión de alguien que acaba de ser atropellado. No estaba en shock, ni parecía confundido. Tampoco aterrorizado. Sonreía. No era una sonrisa común. Era algo retorcido, antinatural, como si su boca hubiese sido jalada más allá de su límite. Martín se acercó tambaleante. Dios. Dios, ¿lo matamos? Los labios del anciano se separaron. Un sonido burbujeó en su garganta. Y entonces, con un hilo de voz, dijo: corran, o el demonio poseerá a sus familias. La sangre se meló. Diego retrocedió. Laura se tapó la boca con las manos. Martín soltó un quejido ahogado. El anciano exhaló un último aliento y su cuerpo se aflojó, hundiéndose en el pavimento. Por un instante, nadie se movió. Entonces Laura gritó: tenemos que llamar a alguien. No. Diego le interrumpió. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de pánico. No podemos. Nos meteremos en problemas. Martín se pasó las manos por el rostro. Estaba pálido como la muerte. No, no hay cámaras. No hay nadie aquí. Si nos vamos ahora. ¿Nos vamos? Laura lo miró con incredulidad. Martín, es un hombre. Un hombre muerto. Me giré hacia el cuerpo. Su sonrisa seguía ahí, inmóvil, macabra. Sus ojos vidriosos reflejaban la luz roja del auto. No sé qué me convenció. Quizá fue el miedo. Quizá fue la adrenalina. Quizá fue la forma en que la carretera seguía vacía, como si el mundo se hubiera detenido. Suban al auto, murmuré. Laura me miró con horror. ¿Qué? Suban al auto. No podemos quedarnos aquí. Nadie discutió más. Nadie quiso mirar el cuerpo de nuevo. Martín encendió el motor y pisó el acelerador. Nos alejamos sin mirar atrás, y mientras la carretera se tragaba la escena del accidente, no pude sacarme una imagen de la cabeza. El rostro del anciano, y su sonrisa. Esa noche casi no dormí. Me revolvía en la cama, con la sensación de que algo estaba mal, muy mal. Cada vez que cerraba los ojos, veía al anciano. Su sonrisa estirada. Su voz rasposa murmurando la advertencia. Corran, o el demonio poseerá a sus familias. Pero no corrimos. Nos fuimos. Dejamos su cuerpo en la carretera como cobardes. Cuando al fin logré conciliar el sueño, algo me despertó. Un sonido.
Al principio, no estaba seguro de qué era. Mi cuarto estaba en total oscuridad, con la única luz viniendo de la pantalla de mi teléfono sobre la mesa de noche. Entonces sonó otra vez. Un susurro. Un murmullo bajo y áspero que venía de algún lugar de mi habitación. Mi piel se erizó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido volvió, más claro esta vez. No debiste tocarlo. Encendí la lámpara de golpe. Nada. El cuarto estaba vacío. La puerta seguía cerrada. Todo en su lugar. Traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero no volví a apagar la luz esa noche. A la mañana siguiente, el grupo se reunió en la cafetería de siempre. Nos sentamos en nuestra mesa de costumbre, pero la energía era diferente. Nadie habló mucho. Todos parecíamos enfermos, con los ojos hundidos y las caras pálidas. Laura fue la primera en romper el silencio. ¿Ustedes también sintieron algo raro anoche? Nadie respondió de inmediato. Luego, Martín soltó una risa nerviosa. ¿A qué te refieres? Laura jugueteó con la manga de su suéter, mirando su café como si temiera decirlo en voz alta. Mi hermana habló dormida. No es raro, lo hace a veces. Pero esta vez, me llamó por mi nombre. Y su voz no era la de ella. Era más ronca, más vieja. Dijo, no debiste tocarlo. Ahora viene por nosotros. El silencio en la mesa se volvió asfixiante. Diego tragó saliva. A mí me llamaron a las 3 de la mañana, murmuró. Contesté y solo se escuchaba estática. Pensé que era una mala conexión, pero entonces alguien habló. Era una voz distorsionada, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. No entendí bien lo que decían, pero sonaba como una advertencia. Martín se frotó los ojos con las manos. Yo también recibí una llamada. Pero lo peor fue cuando colgué. Apagué la luz y vi algo en mi cuarto. Una sombra, en la esquina. Pensé que era mi ropa apilada, pero cuando encendí la luz, no había nada. Mi estómago se revolvió. No podía ser coincidencia. Laura nos miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios está pasando? Entonces, el teléfono de Diego vibró sobre la mesa. Todos nos sobresaltamos. Él lo tomó con dedos temblorosos y miró la pantalla. Su cara se puso lívida. Es mi mamá. Nadie dijo nada mientras Diego deslizaba el dedo por la pantalla y abría el mensaje. Leyó en silencio. Luego, su rostro perdió todo color y levantó la vista hacia nosotros. ¿Qué dice? Susurré. Diego tragó en seco. No debiste tocarlo. Ahora viene por nosotros. Mi piel se erizó. Nadie se atrevió a hablar. La cafetería seguía llena de gente, pero para nosotros, el mundo se había vuelto pequeño. Como si algo nos hubiera atrapado en una jaula invisible. Laura fue la primera en ponerse de pie. Tenemos que hacer algo, dijo con voz firme. ¿Cómo qué? Preguntó Martín. Laura apretó los puños. No lo sé. Pero no pienso esperar a que esto empeore. Yo tampoco. Porque en el fondo, ya lo sabía. Esto solo estaba comenzando. Al día siguiente, el sonido del teléfono me despertó de golpe. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. La habitación aún estaba en penumbras, con las cortinas cerradas, y un sudor frío me cubría la frente. El celular seguía vibrando sobre la mesa de noche. Era Laura. Respondí de inmediato. ¿Laura? Un sollozo ahogado fue lo primero que escuché. Por favor, dime que esto no es real, susurró con la voz temblorosa. Me enderecé en la cama, con el pulso acelerado. ¿Qué pasó? Oí un movimiento al otro lado de la línea, como si estuviera levantándose de la cama. Me desperté sintiéndome rara. Como si algo me hubiera estado tocando mientras dormía, dijo con voz quebrada. Cuando me miré en el espejo, vi esto. Un segundo después, mi teléfono vibró con una foto adjunta. Cuando la abrí, un escalofrío me recorrió la espalda. Era su brazo,
cubierto de moretones. Pero no eran marcas normales. Eran símbolos. Retorcidos, antiguos. Parecían garabatos hechos con dedos huesudos y fríos. ¿Los recuerdas?, preguntó Laura en un susurro. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. No, nunca los había visto. Yo tampoco. Pero no creo que sean aleatorios. No lo eran. Lo supe en ese instante. Más tarde, nos reunimos en la casa de Andrés. Él no había respondido los mensajes en toda la mañana, así que Laura y yo fuimos a buscarlo. La puerta estaba entreabierta cuando llegamos. Entramos con cautela. Andrés, llamé, pero nadie respondió. La casa estaba extrañamente silenciosa. Luego, escuchamos un murmullo proveniente del pasillo. Nos miramos antes de avanzar. Cuando llegamos a la puerta de la habitación de su hermana pequeña, ¿lo vimos? Andrés estaba de pie en la entrada, inmóvil. Dentro de la habitación, su hermana estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida en la oscuridad. Hablaba, pero no con nosotros. ¿Qué está diciendo?, susurró Laura. Andrés tragó saliva. El nombre de un hombre. ¿Cuál? Él cerró los ojos un momento antes de responder. Edgar Lavoe. Un frío helado nos recorrió a ambos. Un rato después, cuando nos calmamos lo suficiente, hicimos lo que cualquiera haría, buscar el nombre en internet. Al principio, no encontramos nada. Pero luego, Laura encontró algo en un foro de ocultismo. Era un artículo viejo, mal escaneado. Edgar Lavoe, acusado de prácticas oscuras y desapariciones en el pueblo de San Agustín. Líder de un culto desconocido. Desapareció en circunstancias misteriosas. Acompañando el texto, había una foto borrosa. Era un anciano con una sonrisa torcida. Mi estómago se revolvió. Andrés, murmuré. Él apenas levantó la vista. Es él, dije. Nadie tuvo que preguntar a qué me refería. Sabíamos la respuesta. Era el hombre al que habíamos atropellado. El mismo que nos había advertido con su último aliento. Edgar Lavoe. Y ahora, él venía por nosotros. Nos habían dado casi las 3 de la mañana en esas. De repente, el teléfono de Martín vibró sobre la mesa. Era una videollamada de su hermano menor, Sebastián. Martín frunció el ceño. Sebastián nunca lo llamaba a esa hora. Deslizó el dedo por la pantalla y respondió. Sebas. La imagen tardó un segundo en aparecer. La habitación de su hermano estaba oscura, apenas iluminada por la luz azulada de la pantalla. Sebastián estaba allí, quieto, con el rostro enmarcado por sombras. Pero algo estaba mal. Sus ojos, negros, vacíos. Sentimos un escalofrío. Sebas, ¿qué haces despierto? Su hermano sonrió. Era la misma sonrisa del anciano en la carretera. ¿Corran? Se nos revolvió el estómago. ¿Qué? ¿Corran, o el demonio poseerá a sus familias? Un gruñido bajo emergió de la garganta de Sebastián, la imagen se distorsionó y la pantalla se volvió negra. La llamada se cortó. El cuarto de Martín quedó en completo silencio. Minutos después, Martín nos conducía como un lunático por las calles vacías. La casa estaba a pocas cuadras, pero el trayecto nos pareció eterno. Cuando llegamos, la puerta principal estaba entreabierta. El miedo nos apretó el pecho. Entramos con cautela, mientras Martín llamaba a su hermano. Sebas. Nada. Subimos las escaleras de 2 en 2 y nos detuvimos en el pasillo. Un goteo sordo se escuchaba desde la habitación de Sebastián. Algo mojó la suela de nuestros zapatos. ¿Era agua? No. Sangre. Nuestros corazones latían con fuerza mientras nos acercábamos a la puerta. El cuarto estaba vacío, pero en la pared, escritas con sangre temblorosa, había 2 palabras. Demasiado tarde. Martín sintió que la realidad se quebraba a su alrededor. Su hermano se había ido, y algo lo había tomado.
Al día siguiente, decidimos buscar ayuda. Encontramos a una persona que parecía prometedora, y fuimos a su casa. Nos sentamos en el viejo sofá, con las manos crispadas y el miedo latiéndonos en la garganta. La casa olía a incienso y madera vieja, con velas consumiéndose en rincones oscuros. La mujer frente a nosotros, doña Eulalia, nos observó con ojos hundidos y severos. «Así que lo mataron», dijo al fin. Laura sollozó, cubriéndose la boca. Andrés apretó los puños. «Fue un accidente», intenté explicar. «No lo vimos hasta que fue demasiado tarde». La anciana sacudió la cabeza. «No importa cómo ocurrió. Lo que importa es lo que hicieron después». «¿Qué hicimos?», preguntó Martín en un hilo de voz. Doña Eulalia nos miró a cada uno, como si nos pesaran una balanza invisible. «Ustedes huyeron». El silencio se estiró. Si hubieran permanecido allí, si hubieran hecho lo correcto, tal vez él habría podido contenerlo un poco más. Pero ahora, el demonio está suelto. Y quiere lo que se le prometió. Diego se removió en su asiento. «¿Prometió? ¿De qué demonio estás hablando?». La anciana suspiró y se puso de pie, caminando hacia una estantería llena de libros polvorientos. Tomó uno y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. El título estaba en latín. Pasó páginas hasta detenerse en una ilustración perturbadora. Una figura delgada y retorcida, con garras afiladas y un rostro envuelto en sombras. Ojos blancos y vacíos. «Edgar Lavoe», murmuró Laura. Doña Eulalia sintió. Él no era un simple hombre. Era un guardián. Su vida estaba ligada a esta entidad. La mantenía atrapada dentro de él, como un contenedor sellado. Nos miró con seriedad. «¿Y ustedes lo rompieron?». El aire se sintió más denso. «¿Qué significa eso?», pregunté. La anciana cerró el libro con un chasquido. «Que el demonio ahora busca nuevos recipientes. Primero debilita el espíritu de los vivos, los atormenta, los marca, y cuando están lo suficientemente rotos, los toma por completo. Cuando el ciclo de posesión se complete, no habrá forma de revertirlo. Pero, tiene que haber algo que podamos hacer», dijo Andrés con desesperación. Doña Eulalia nos miró con gravedad. «Solo hay una manera». Nos inclinamos hacia adelante. «Tienen que devolver el espíritu al cuerpo de Edgar Lavoe», dijo. «Antes de que el ciclo termine». «Devolverlo», murmuró Diego. La anciana respiró hondo. «Eso es lo que tendrán que descubrir ustedes mismos». Unas horas después, la noche nos envolvía como un sudario cuando llegamos al lugar del accidente. Los faros del auto iluminaban la carretera desierta. Aquel tramo del asfalto seguía teñido de un rojo oscuro, como una herida abierta en la noche. Pero el cadáver había desaparecido. Laura tragó saliva con dificultad. «¿Dónde está?». Andrés encendió la linterna de su teléfono y la dirigió hacia la cuneta. Había algo en la tierra. «Rastros», murmuró Diego. Nos acercamos con cautela. En la tierra húmeda, entremezclados con hojas secas y piedrecillas, se distinguían marcas irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado lejos del camino. No queríamos seguirlas, pero lo hicimos. Los rastros se internaban en la maleza y ascendían por una colina. A medida que subíamos, el viento se volvía más fuerte, susurrando entre los árboles palabras que no queríamos entender. Entonces, la vimos. Una iglesia, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban ennegrecidas por el tiempo, la madera podrida y el tejado medio derrumbado. Un campanario torcido se erguía contra la luna, como una gárgola observándonos. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. No estábamos solos. Martín fue el primero en avanzar, empujando la puerta de la iglesia con una mano temblorosa. El crujido resonó como un alarido en la oscuridad. Adentro, el aire olía a humedad y algo más, algo rancio, como carne vieja. Las bancas estaban cubiertas de polvo y telarañas. El altar se alzaba en la penumbra, pero lo que más nos perturbó fueron las sombras. Se movían.
No era el parpadeo de la luz de nuestras linternas. Eran figuras, deslizándose entre las columnas, arrastrándose por el suelo, observándonos desde los rincones más oscuros. Y entonces, empezaron a susurrar. Eran voces suaves, frías como el mármol. Voces que conocíamos. Martín, Laura, Diego. Era imposible, pero sonaban como nuestros propios padres. Andrés se giró bruscamente, respirando con dificultad. Nos están llamando. El pánico subió por mi garganta. No sabíamos qué nos esperaba dentro de esa iglesia, pero sabíamos una cosa: el demonio estaba cerca. El aire dentro de la iglesia se volvió espeso, como si estuviéramos respirando cenizas. Nos acercamos al altar, temblorosos, con las linternas temblando en nuestras manos. Y entonces lo vimos. Se trataba del cuerpo del anciano. Estaba tendido sobre la piedra fría, con los ojos abiertos y vidriosos. No había rastros de descomposición, ni sangre, ni signos de violencia. Solo la misma sonrisa perturbadora que nos había mostrado antes de morir. Una carcajada retumbó en la iglesia. No salió de su boca. Surgió de todas partes. Las paredes vibraron con una voz gutural, antigua, que hizo que la sangre se me helara en las venas. Demasiado tarde. El pánico nos hizo retroceder, pero algo cambió en el aire. Martín fue el primero en gritar. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, los ojos desorbitados, la piel tensa y pálida como cera derretida. Un segundo después, Andrés cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Diego se tambaleó, su respiración se volvió errática, sus dedos crispados como garras. Algo dentro de ellos se estaba rompiendo. No. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Los gritos se transformaron en gruñidos. Martín se giró hacia mí, pero ya no era él. Sus ojos estaban completamente negros, vacíos, y su mandíbula desencajada como si algo dentro de él intentara salir. Andrés se lanzó contra Diego con una furia inhumana, clavándole las uñas en el rostro. Diego rugió y lo golpeó con una fuerza que no tenía sentido. Deténganse. Laura. Ella no estaba luchando. Estaba murmurando algo. Sus labios se movían con rapidez, su voz apenas un susurro entre la locura. Recordé la anciana y el ritual. Debemos devolver el espíritu al cuerpo. Pero, ¿cómo? Laura se arrastró hasta el altar, esquivando los golpes y las sombras que se retorcían a nuestro alrededor. Martín se abalanzó sobre ella, pero ella pronunció algo, una palabra que no entendí, y él se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera contenido. Laura siguió recitando, más rápido. Sus palabras no eran suyas. Eran antiguas. Las sombras comenzaron a retorcerse y gritar. El cuerpo del anciano, aún con esa sonrisa, pareció estremecerse, y entonces, la iglesia entera tembló. La última advertencia había sido dada, y el demonio no iba a irse sin pelear. El aire se llenó de un hedor a carne quemada. Laura seguía recitando, con su voz quebrada pero firme. Cada palabra parecía rasgar el aire, como si la realidad misma se estuviera partiendo en dos. Martín y Andrés seguían forcejeando en el suelo, pero algo en sus movimientos se volvió más errático, más desesperado. Sus cuerpos se convulsionaban, como si algo invisible los estuviera arrancando de sí mismos. El demonio estaba perdiendo su control, pero no era suficiente. El cuerpo del anciano comenzó a estremecerse sobre el altar, como si intentara resistirse. «Falta algo», murmuró Laura, con los ojos desorbitados. El ritual no estaba completo. El demonio aún tenía un ancla. Necesita un sacrificio. Sus palabras helaron la iglesia. Silencio. Solo se escuchaba el sonido de nuestra respiración entrecortada y los gruñidos distorsionados de nuestros amigos poseídos. Y entonces Diego habló, no con su voz, sino con la del demonio. ¿Me darías tu vida, Diego? Se giró lentamente hacia nosotros, su rostro pálido, sus ojos ya más oscuros que la propia noche. Diego, no. Andrés intentó sujetarlo,
pero Diego se apartó con un gesto tranquilo. No hay otra forma, dijo, con una sonrisa cansada. No me queda mucho tiempo. Ya está dentro de mí. Laura negó con la cabeza. Debe haber otra manera. No la hay. Diego se acercó al altar y tomó el cuchillo ritual que estaba a los pies del cadáver del anciano. Nos miró a todos, como si quisiera grabar nuestras caras en su memoria. Luego miró a Laura. Termina esto. Y se hundió el cuchillo en el abdomen. El grito que se desató no fue el suyo. Fue el del demonio. La iglesia entera se sacudió, como si estuviera colapsando. Diego cayó de rodillas, jadeando, con la sangre empapando su camisa. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, recitó las últimas palabras del ritual. La piel del anciano comenzó a carbonizarse. Las sombras rugieron. Martín y Andrés cayeron al suelo, inconscientes, y entonces, todo terminó. El cuerpo del anciano se redujo a cenizas y el aire dejó de pesar sobre nuestros hombros. El demonio se había ido, pero Diego también. La iglesia había ardido hasta los cimientos. Cuando nos encontraron, balbuceamos una historia incoherente sobre un incendio accidental. No había rastro del anciano, ni del demonio, ni del ritual. Solo el cuerpo de Diego, carbonizado más allá del reconocimiento. Las autoridades lo llamaron un trágico accidente. Solo nosotros sabíamos la verdad. Los días siguientes fueron un borrón de preguntas sin respuestas. Laura apenas hablaba. Desde aquella noche, algo en sus ojos había cambiado. A veces la sorprendía mirando la nada, murmurando fragmentos del ritual. Andrés intentaba fingir que todo estaba bien, refugiándose en el alcohol y las distracciones. Pero lo había visto una noche, de pie frente a la cuna de su hermana, susurrándole algo en un idioma que ninguno de nosotros conocía. Martín simplemente desapareció. Se fue de la ciudad sin despedirse. Y yo simplemente intenté seguir adelante. Pero entonces, comenzaron los susurros. Pequeñas frases en la noche, justo al borde del sueño. No debiste tocarlo. No debiste matarlo. No debiste sellarlo. Y anoche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondí. La respiración al otro lado era familiar. Demasiado familiar. Del otro lado de la línea, una voz rota y distorsionada susurró. Demasiado tarde.